En serio, de verdad, yo quiero salvar al mundo. Entiendo que todos necesitamos salvar al mundo y entiendo que el mundo ni siquiera es un concepto, somos nosotros. Salvar al mundo es salvarnos a nosotros. Vivimos una existencia descartable. Estamos contaminando con pasos extras. Hola YouTube, ¿cómo andan? Yo soy Lucho Barram, gracias por hacer clic en este video. Como siempre me da mucho gusto que estén aquí viendo mi contenido, me alegro bastante. Porque como saben, yo me dedico a hacer videos por hobby y porque me gusta plantear preguntas para que ustedes analicen su realidad y puedan ver cómo pueden mejorar como personas, ¿no? Por eso hablo de minimalismo, pero enfocado al consumismo, porque tiene que ver con nuestras propias acciones individuales, con nuestras decisiones sobre qué comprar y qué no. También a veces hablo de fitness o de alimentación, porque creo realmente que tenemos que analizar qué es lo que nos llevamos a la boca para hacer que nuestro cuerpo esté en un estado óptimo o para enfermarlo. Por eso, el día de hoy voy a hablarles de plástico, del reciclaje, de zero waste y de cómo algunas veces estos videos que vemos en YouTube no corresponden a la realidad de la gente en Latinoamérica y en México. Y quiero empezar con un pequeño análisis de dónde vienen estos videos que vemos como zero waste, cómo no contaminar, cómo ser más orgánico, cómo tener un estilo de vida diferente. La mayoría de estos videos se producen en países de primer mundo, como es Estados Unidos, en Europa, o en Asia o hasta en Oceanía, ¿no? Donde la realidad económica y de hábitos es muy diferente a la de los pueblos en México o los pueblos en Latinoamérica, sean grandes ciudades o sean pequeñas ciudades, ¿no? Se refiere a la cultura en general y creo que eso es la principal característica que se debería de analizar en estos videos sobre Zero Waste, que muchas veces, como dije, no corresponde a lo que se vive en el día a día en las calles en este lado del planeta. Ahí un poquito de contexto y un ejemplo. En diciembre fui por segunda vez a Japón y la gente con la que iba era su primera vez, eran los hermanos de Steven, y se sorprendieron de que todo estaba en botellas, todo venía en plástico, envuelto. Por ejemplo, las manzanas vienen en una bolsita de plástico con una red y luego con un envoltorio de más plástico. Las botellas de plástico, el bento viene con una charolita y su tapa y los palillos vienen en más plástico y la salsa es más plástico y todo está en plástico. Y la verdad es que Japón es un gran consumidor de plástico per cápita, creo que están por encima de Estados Unidos. Tú tal vez puedas pensar que Japón es un país malo porque está contaminando al planeta y nos vamos a morir todos y los mares y demás, pero en realidad hay que cuestionarse qué está haciendo Japón con ese plástico que consume. Y de ahí sería bueno mencionar que casi en todos lados en Japón hay botes, al menos 3 o 4 botes para separar los residuos. Cuando tú sales de un 7-Eleven hay botes para que tú eches la basura de plástico, la de papel, las botellas PET, el vidrio y los orgánicos. O sea, hay un montón de cultura al respecto sobre la separación de residuos. Eso es lo importante, de eso hay que hablar. ¿En tu país se promueven estas estrategias de separación de residuos? ¿Sí o no? Ese es el primer paso. ¿Qué se hace con eso? Por ejemplo, aquí en México sí hubo la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, pero llega el camión de la basura, lo revuelve todo y se lo lleva como va a el relleno sanitario. Y yo les juro que lo estoy intentando. Tengo una bolsa negra y una bolsa verde y cambio las cosas de lugar, pero al final del día o me las mezcla el portero o las tiro a la basura y entra un empresario de una multinacional y las cambia a la noche cuando estamos todos callados. Entonces es imposible. Y ahí cabe mencionar que Japón tiene una de las tasas más altas de reciclaje de plástico en todo el mundo. Vamos a hablar un poquito de qué es el reciclaje. Hay 3 tipos. El primer tipo es el térmico, es decir, que agarran el plástico y lo meten en una fábrica, lo queman y producen energía. El segundo es el material. Recogen el plástico, lo reducen a fibras y lo integran a materiales con los cuales se produce ropa, como la camiseta que traigo el día de hoy. El tercer tipo de reciclaje es el químico. Recolectan el plástico, le agregan algunos otros aditivos y se va a algunos procesos industriales diferentes, ¿no? Esos son los 3 tipos de reciclaje. Hablemos un poquito de Kioto. En los últimos 7 años, Kioto ha reducido en 30% su consumo de plástico per cápita. ¿Por qué? Porque el gobierno intervino poniendo leyes en las que se prohibía o se incentivaba a no consumir plástico y donde además se le cobra a la gente por comprar bolsas. O sea, si tú vas a una tienda en Kioto y quieres una bolsa, te van a cobrar por la bolsa de plástico si la quieres. Entonces, con este tipo de estrategias, por ejemplo, Japón es uno de los países con la tasa de reciclaje más alta del mundo. Está alrededor del 60%.
Y de hecho son capaces de reciclar hasta el 84.8% de todas las botellas PET que se consumen en territorio japonés. Esa es una cifra altísima. Te voy a dar algunos datos de México para que veas cómo está la realidad por acá. En México, el 1% de los 130 millones de mexicanos que somos se dedica a la pepena. ¿Qué es esto? Ir a recolectar basura, separarla en los rellenos sanitarios y venderla para vivir de eso. Recolectan latas, recolectan plástico y van y los venden por kilo. Eso es la pepena. En México, cada mexicano genera 1,2 gramos de basura por día. En México, la tasa de reciclaje de los residuos y de los desperdicios es bajísima, es solamente el 9.6%. Y este número ya comprende plásticos, orgánicos, madera, reciclables como aluminio, como metales y demás. O sea, es muy bajo. En promedio, los países de la OCDE tienen una tasa de reciclaje del 20%. Si comparas eso contra Japón, que está arriba del 60%, entonces estamos en pañales por acá. Pero nuevamente es porque en Japón hay una cultura de reciclaje y porque el gobierno toma medidas al respecto. Tú dime, ¿el gobierno en tu país o en tu ciudad está fomentando o tomando medidas que ayuden a la disminución de plásticos? ¿Sí o no? ¿Está apoyando la separación de residuos en orgánico, plástico, vidrio y demás? Eso es una realidad en nuestros países en Latinoamérica. Y seguramente habrá gente que me diga, oye Lucho, es que yo estoy en Ciudad de México, voté por la Sheinbaum porque Morena va y... Entonces a partir de enero 1, 2020 ya no se consumen bolsas de plástico en la ciudad y todos usamos bolsas ecológicas, bolsas reutilizables a largo plazo. Y te tengo una noticia ahí. ¿Cuánto tarda en degradarse una bolsa de plástico? Deja Naruto, yo le traduzco. ¿En serio están hablando el mismo idioma? En el mejor de los casos, 150 años. Tarda 150 años en degradarse. Ah, es como muchísimo más lento que el secretario de Medio Ambiente. Es otra generación. Digo, este pibe lo vas a ver en la ONU. Digo, no es blanco europeo, pero tampoco es pueblo originario. Cultura milenaria. Bitch. Lástima que no tiene Asperger. Sí, la producción de una bolsa de plástico lleva un proceso, pero todos sus sustitutos también tienen un impacto y una generación de CO2 que se va al ambiente y consume recursos y demás. Hay datos que la gente no te dice, como la acidificación, la toxicidad humana, la contaminación acuática, la contaminación marina que conlleva producir todos estos sustitutos de la bolsita de plástico. Y también poca gente menciona cuántas veces tienes que usar una bolsa sustituto para que valga la pena haberla cambiado por una de plástico, ¿no? Entonces, por ejemplo, la de papel tienes que usarla hasta 3 veces. La de polietileno tienes que usarla al menos 4 veces. La de polipropileno tienes que usarla hasta 11 veces. Y la de algodón hasta 131 veces para que valga la pena utilizar una de esas en vez de una de plástico. Porque la de algodón conlleva la producción de la planta, el procesamiento del algodón, el piscado, el procesamiento en planta, el tejido, el transporte, la fabricación de la bolsa, la distribución al punto de venta y demás. Entonces, sí, probablemente contamine menos, tal vez dure más, pero tienes un consumo de recursos mucho más grande para poder producir esa sola bolsa. Entonces, no todo es perfecto, no todos los cambios son perfectos y creo que es importante que hablemos de eso, más allá de decir, dejemos de plástico, vámonos a lo que sigue. Y con eso en mente, seguramente habrás visto videos de gente que te diga, oye, es que estás utilizando mucho plástico, lleva tu propio topper, por ejemplo, al pan. Esa es una muy buena estrategia. Que lleves tu propia botella de algo para que te la rellenen de suavizante. Es muy buena estrategia. Y con lo anterior quiero mencionar que a veces hay ejemplos bastante tontos en YouTube, como habrá gente que te diga, no consumas cepillos de diente de plástico, cambia a bambú. ¿Por qué? Porque el bambú a lo mejor es orgánico, porque a lo mejor el bambú no contamina, porque se puede reutilizar más fácilmente una vez que termina su vida útil de 3 meses, que es exactamente la misma vida útil que un cepillo de plástico. ¿Por qué? Porque como el plástico está satanizado, entonces está muy mal utilizarlo y no se puede reutilizar, no se puede reciclar. O sea, siento que realmente a veces la gente no ve más allá, porque la idea es que ese cepillo de plástico vaya a un bote específico de residuos de plástico y esa no es la realidad en nuestros países. La gente no separa los residuos. Tú puedes sustituir tu cepillo de dientes de plástico por uno de bambú, pero si al momento que lo tiras no va a una separación adecuada de residuos, entonces el esfuerzo fue en vano. Y hay otra cosa bastante interesante. Aquí en México ya está habiendo un montón de opciones de cepillos de dientes de bambú. Por ejemplo, Colgate te vende 2 cepillos de bambú por 120 pesos. Compara eso contra el precio de 3 cepillos de plástico por 45 pesos.
te sale a 15 pesos el de plástico, que es una cuarta parte del costo de un cepillo de bambú. Tú dile a una familia latinoamericana con 2 o 3 hijos que tiene que consumir un cepillo de bambú que cuesta 4 veces más que uno de plástico y te va a mandar al diablo. Ahí está tu Zero Waste. Y es que muchas de estas estrategias Zero Waste, por ser impulsadas por países de primer mundo, no aplican a las realidades económicas de Latinoamérica. Ahí se acaba el impacto del Zero Waste, cuando no es aplicable a la vida de las personas que te ven en el día a día, que no hacen contenido, que viven su vida tratando de ahorrar lo máximo, de llegar al fin de quincena, de cuidar a sus hijos y de salir adelante. Lo del Zero Waste suena súper padre en el papel, en teoría, en el primer mundo, para tener un poquito de superioridad moral, para decirte que tienes una conciencia ecológica mayor que la del mundo, pero no aplica para Latinoamérica, así no se vive por acá. Y esto me lleva a lo siguiente, cuando hay gente que te dice, no, es que deja de consumir productos empacados. Oye, ¿sabes cómo compra la gente en Latinoamérica? ¿Sabes cómo la gente va al mercado, al tianguis? ¿Sabes cómo la gente consume en las pequeñas comunidades al interior de México? No van todo el tiempo al súper. Esa es una visión bien reducida. Si piensas que todo el mundo en las pequeñas comunidades rurales o en los pequeños pueblitos del interior de México va al súper, o aquí en la Ciudad de México, si tú piensas que la gente no va al tianguis porque tú vas al súper, entonces como creador de contenido estás siendo bastante cerrado y bastante ciego parcialmente, solamente por hacer contenido para caer en la ola del Zero Waste. Cuando la verdad es que la gente aquí en México, por lo menos, y que yo sepa, en Buenos Aires y en Costa Rica y en Panamá y en Guatemala, van todavía a los mercados. Y esa es la realidad de la gente de este lado del planeta. Díganme si no es así. Y hay otra cosa que me parece bastante divertida, que es, si a mí alguien me dice, oye, deja de consumir productos empaquetados, yo le voy a decir, oye, realmente el problema no es el plástico, el problema es tu dieta y las elecciones de lo que estás haciendo para comer. Porque si estás haciendo bien tu dieta, te vas a comer las manzanas crudas, el jitomate crudo, la carne como viene de la carnicería, ¿me entiendes? Entonces, si tú estás buscando todos los productos procesados, el problema no es el plástico, el problema es lo que estás comiendo. Pero regresémonos un poquito al tema de bambú, porque mucha gente va a decir, oye Lucho, es que la verdad el bambú sí es la solución que va a salvar al planeta, bla bla bla. Vamos a ver algunos datos sobre el bambú. En 2015 se produjeron 17,000 millones de toneladas de bambú. La mayor cantidad de especies está en Filipinas, pero el mayor productor de bambú es China. El bambú, por otro lado, crece mucho más rápido que los árboles y genera 35% más oxígeno que los árboles, pero ya les dije, China es el principal productor. Entonces, si el principal productor está del otro lado del mundo y tú en México quieres producir artículos de bambú, tú tienes que traer la materia prima, o sea, el bambú de China. ¿Y cómo lo traes? En un barquito que consume combustible, que echa desperdicios al mar, que cuando llega al puerto en México tiene que buscar un servicio logístico que también requiere electricidad, que consume energía, y después el transporte de aduanas al punto de fabricación. Y ahí hay más contaminación, hay más combustible, o sea, hay que ver más allá. No se trata solamente de irse al bambú porque es lo mejor. Ahí más bien la idea no es pensar, oye, voy a traer bambú de China. Sería más bien buscar qué producto en tu país, en México, puede ser un sustituto para generar fibras que generen productos sustitutos del plástico, que sea mucho más barato, que tenga una huella ecológica mucho menor. O sea, hay que ver más allá. Se trata de economía, se trata de logística, se trata de comercio internacional. No se trata solamente de decir, soy Zero Waste. La comida que comemos, la bebida que tomamos, la ropa que usamos, mirar un video en YouTube contamina. Googleen esa mierda. ¿Saben la infraestructura que es necesaria para que estemos viendo algo en YouTube? ¡Contamina muchísimo! Y hablando de etiquetas, sería bueno que analizáramos quiénes son los líderes que promueven estas estrategias Zero Waste, que hablan de la no contaminación, que hablan del reciclaje, que hablan de la polución y cómo se va a acabar el mundo. ¿Quién mueve a esas personas? ¿Quién las patrocina? ¿Quién les paga para que subsistan? Porque ser activista realmente no da de comer, a menos que ya tengas tu organización que reúna fondos y que tenga una estructura bien sólida
para juntar dinero para sostenerte en el largo plazo. ¿Y por qué todos estos activistas que hablan de la contaminación no se meten con la ASEAN, que es la Asociación de Países Asiáticos? Porque Indonesia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y particularmente China son los principales países que arrojan botellas de plástico al mar. ¿Por qué todos estos speakers no mencionan realmente quiénes son los países más contaminantes que echan botellas de plástico al mar y que son los que han producido la isla de botellas de plástico que está en el Pacífico? ¿Por qué? Para cerrar el video les voy a decir, obviamente yo, Lucho Garram, creo realmente que las pequeñas acciones individuales generan cambios mucho más grandes a escala global. Realmente lo creo. Pero ¿qué puedes hacer tú que ves este video para contribuir a que no se vaya el plástico al mar, para que haya menos desperdicio de plástico? ¿Qué puedes hacer tú? Sí, definitivamente lo de la bolsa es muy bueno, llevarla al súper es una buena idea, pero sobre todo hay un paso más allá. Se trata de hablar del mensaje de tener una cultura al respecto del reciclaje y de la separación de residuos. Aunque el camión de la basura lo revuelva, tú haz tu parte. Eso sí es lógico y eso me parece muy bueno y me parece que todos deberíamos de hablar de eso. Consume refrescos que estén embotellados en vidrio. Esa es una gran opción. Ten tu termo para sustituir las botellas de plástico. También es una muy buena opción. Cuando vayas a la playa, recoge tu basura. Esa es una de las mejores maneras en las que puedes ayudar. No dejes la colilla de cigarro en la playa, no dejes tus botellas de vidrio en la playa, llévalos a la basura. Es un gran paso que puedes dar. Pero sobre todo si ves que alguien en la playa no está recogiendo su basura y la deja ahí, dile que la recoja. Y si se va y no te hace caso, recógela tú, no te cuesta nada. También eso va relacionado con no tirar basura en la calle, no tirar basura que tape las coladeras. Eso también ayuda bastante, son las pequeñas acciones que podemos hacer. La gran contaminación del planeta no la generas tú, la generan las fábricas, la genera la industria. Y eso no se va a parar a menos de que haya estímulos que vengan del gobierno. Y entonces ahí tu papel como ciudadano es ser mucho más activo y exigirle al gobierno por el que votaste para que tenga energías limpias, para que se desestime el consumo de petróleo y sus derivados, para que haya una cultura de la separación de residuos, para que haya más empresas reciclando, para que se establezcan metas objetivas y alcanzables para reducir la contaminación con números reales y no simplemente para buscar votos. Sí, seguramente van a decir, siempre haces de los videos algo político, pero es que es nuestro deber como ciudadanos exigirle a aquellos por los que votamos o por quienes no votamos para que hagan algo para contribuir con la ecología. Eso es lo importante. Y finalmente, más allá de la etiqueta de Zero Waster, lo mejor que puedes hacer es no comprar cosas que no vas a consumir. Evitar el desperdicio. Yo soy Lucho Garram, muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos la próxima vez que tenga algo interesante que contarles.